Adicción a la aprobación, capítulo 5. ¿Cómo amarse a sí mismo? La Biblia nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Ver Mateo capítulo 22, versículo 39. Y si no nos amamos a nosotros mismos, nos hace incapaces de amar a otros, lo cual es un gran problema. La marca distintiva de los cristianos es su caminar en amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Las personas que no pueden amarse y aprobarse a sí mismas viven con un tremendo dolor emocional. Si no se aprueban a sí mismos, puede que terminen con una adicción a la aprobación de los demás. Dios no nos ha creado para el rechazo, sino para la aceptación. Él nos acepta en virtud de nuestra fe en Cristo, y debemos recibir su aceptación aceptándonos a nosotros mismos. Las personas que se rechazan y hasta se odian a sí mismas están condenadas a una vida de desgracia y fracaso. ¿Cómo se siente usted consigo mismo? Muchas personas no saben cómo se sienten con ellas mismas porque nunca han tomado tiempo para pensar en ello. Usted debería hacerlo. Usted tiene una relación consigo mismo. En realidad, tiene que estar con usted mismo todo el tiempo. Usted es la única persona de la que no puede librarse. Si no se gusta a usted mismo, si no se lleva bien consigo mismo, está condenado a la desgracia. Si no cree que eso sea así, lo único que tiene que hacer es recordar una ocasión en que tuvo usted que pasar un día, o más tiempo, con alguien que no le gustaba en absoluto o a quien hasta despreciaba. Probablemente fuese un tiempo horrible, una ocasión que usted evitaría repetir. Necesita comprender que no gustarse a sí mismo es esencialmente alentar esos mismos sentimientos. Como cristiano, usted no fue hecho para odiarse a sí mismo, sino para amarse a sí mismo y disfrutar de la vida buena que Dios le ha dado, ya que Dios nos amó tanto que sacrificó a su único Hijo por nosotros. Es bastante irrespetuoso e insultante para Él que nos despreciemos a nosotros mismos. Disfrutar la vida. Disfrutar la vida es imposible si no disfrutamos de nosotros mismos. Puede que usted pregunte: Joyce, ¿cómo puedo disfrutar de mí mismo? Hago demasiadas cosas necias y cometo demasiados errores como para disfrutar de mí mismo. Quizá no le guste su aspecto o su personalidad, o incluso un rasgo en particular de su cuerpo. Si ese es el caso, comprendo cómo se siente. Por muchos años a mí me disgustaba tanto mi voz que casi me volví paranoica por eso. Realmente detestaba abrir mi boca y dejar que alguien me oyese hablar por primera vez, porque sentía que mi voz no era la adecuada para una mujer. Si me ha oído usted alguna vez hablar, sabe que mi voz es muy grave para una mujer. Bastante a menudo cuando hago llamadas telefónicas, las personas que no me conocen creen que soy un hombre y me llaman señor Meyer. Había veces en que eso me hacía enojar, me avergonzaba y añadía más leña a mis sentimientos de inseguridad. Lo interesante es que mi voz es lo que Dios más está usando. Él ha escogido usarme en un ministerio de comunicación donde mi voz se oye diariamente en la mayor parte del mundo. Dios puede tomar lo que nosotros creemos que es un defecto y hacer grandes cosas con ello. De hecho, Él se deleita en hacer precisamente eso. Como hemos visto, su fortaleza se perfecciona en nuestras debilidades. Él se muestra fuerte a sí mismo por medio de lo que nosotros descartaríamos pensando que tiene un valor nulo. ¿Qué es lo que no le gusta de usted mismo? Sea concreto. Haga un inventario y tome hoy la decisión de desarrollar una actitud nueva y más positiva hacia usted mismo. Jesús murió para que pudiéramos tener vida y disfrutarla. Ver Juan capítulo 10, versículo 10. Vivir diariamente con un rechazo o hasta un odio hacia uno mismo es una manera horrible de vivir.
proyectamos sobre otros lo que sentimos hacia nosotros mismos. Si queremos que otras personas tengan una buena opinión de nosotros, debemos comenzar por tener una buena opinión de nosotros mismos. La mayor parte del tiempo las personas no se aman ni se aprueban a sí mismas. Por lo tanto, buscan de otros lo que debieran estar obteniendo de Dios, que es un sentido de ser valoradas y amadas. Cuando no consiguen de otras personas lo que buscan, se sienten rechazadas y los sentimientos negativos que tienen sobre sí mismas aumentan. Este tipo de actitud negativa hacia uno mismo es una puerta abierta para Satanás. Según la Biblia, él busca a quienes pueda devorar. Ver 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Las personas que no saben cómo amarse a sí mismas de manera equilibrada son un plato de gourmet para el enemigo. Una actitud equilibrada. El temor a ser orgulloso puede mantener a una persona atrapada en una actitud de autodegradación. La Biblia nos enseña a no tener una opinión exagerada de nuestra propia importancia. Ver Romanos capítulo 12 versículo 3. Debemos estimarnos a nosotros mismos según la gracia de Dios, sabiendo que nuestras fortalezas vienen de Él y que no nos hacen mejores que otros. Todos tenemos fortalezas y debilidades. La palabra de Dios dice que Él da dones a los hombres y Él escoge los dones que recibirá cada cual. Ver 1 de Corintios capítulo 12 versículos del 4 al 11. No podemos simplemente seleccionar aquello en lo que queremos ser buenos. Sabiendo que nuestros dones vienen de Dios, no debemos evaluar de manera crítica o menospreciar a alguien que sea incapaz de sobresalir en las mismas cosas en que sobresalimos nosotros. Sin duda alguna necesitamos evitar el orgullo. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios capítulo 16, versículo 18. El orgullo es muy peligroso. Muchos grandes hombres y mujeres de Dios han caído en el pecado debido al orgullo. No caiga en la trampa del orgullo, pero no se vaya al otro extremo y piense que el autorrechazo, el odio a sí mismo y la autodegradación son la respuesta. En cambio, busque ser lo que yo llamo una persona todo nada. Todo en Cristo y nada sin Él. Jesús mismo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15 versículo 5. Sea seguro, pero recuerde que la fortaleza que viene de la confianza puede perderse rápidamente en la presunción. Es vital permanecer humilde. Yo sé que no puedo hacer nada de verdadero valor a menos que Cristo esté fluyendo por medio de mí. Él merece todo el mérito y la gloria por cualquier cosa que se manifieste por medio de nosotros. El apóstol Pablo dijo: y yo sé que en mí no mora el bien. Romanos capítulo 7 versículo 18. En nosotros y por nosotros mismos no podemos afirmar nada bueno. Solamente Dios es bueno, y cualquier cosa buena que venga de nosotros es meramente una manifestación de su obra por medio de nosotros. Ver Mateo capítulo 19 versículo 17. No deje de darle a Dios el mérito de los éxitos que usted coseche. Cuando las personas me elogian, lo cual hacen a menudo, yo recibo gentilmente sus amables palabras y enseguida las elevo al Señor. Le digo a Él que sé exactamente lo que soy yo sin Él y que Él es verdaderamente el único que se merece el elogio. Dios se muestra a sí mismo fuerte en aquellos que son lo bastante humildes para pedirle que lo haga. Aunque por nosotros mismos no somos nada, somos vaso para que Él fluya por ellos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Vasijas agrietadas. Dios obra por medio de vasijas de barro.
o lo que yo llamo a menudo vasijas agrietadas. Eso significa que tenemos defectos y por eso cuando la gente nos mira y ve que ocurren cosas increíbles, saben que debe de ser de Dios quien está obrando, porque ciertamente no podemos ser nosotros. Yo creo que cualquiera que realmente me conozca no tiene ninguna dificultad para darse cuenta de que la obra que yo estoy haciendo en la tierra hoy, ciertamente, debe ser de la obra de Dios en mí y por medio de mí. Ellos le dan a Él la gloria y no a mí, porque ven mis imperfecciones y conocen mis limitaciones. Dios escoge lo débil y lo necio del mundo a propósito, a fin de que ningún mortal pueda tener pretensiones de glorificarse en presencia de Él. Ver 1 Corintios capítulo 1 versículos 27 al 29. Imagine una vasija con una lámpara dentro y una tapa sobre ella. Aunque puede estar llena de luz, nadie puede ver la luz que hay dentro. Sin embargo, si la vasija está agrietada, la luz brillará por entre las grietas. De esa misma manera, Dios obra por medio de nuestras imperfecciones. ¿Puede usted amar una vasija agrietada? Dios puede. Es bueno que se ame a usted mismo de manera equilibrada y sana. No es bueno rechazarse y despreciarse a usted mismo. Autoaceptación. La palabra de Dios nos enseña a desear relaciones pacíficas con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Ver 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. En realidad dice que no debemos simplemente desearlas, sino buscarlas y perseguirlas. Destaca la importancia de tener buenas relaciones en esas tres áreas. A mí me gusta decir que la Biblia es un libro que trata de relaciones. Tiene mucho que decir sobre nuestra relación con Dios. Todo comienza con el desarrollo de nuestra relación con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Debemos estar en paz con Dios y experimentar su amor. La palabra de Dios habla ampliamente de nuestras relaciones con otras personas. Las enseñanzas sobre el amor, las actitudes apropiadas, servir a los demás y dar, abundan en la Biblia. La Biblia también nos enseña acerca de la importancia de tener una actitud adecuada hacia nosotros mismos. Nos enseña acerca de nuestra relación con nosotros mismos. ¿Tiene una actitud de crítica hacia usted mismo? Si es así, está usted fuera de la voluntad de Dios. Pablo se negó a sentarse para juzgarse a sí mismo y no prestó atención a ninguna otra persona que lo juzgase. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. 1 Corintios capítulo 4 versículo 3. Pablo estaba seguro en Cristo, debido a que sabía que él era aceptable a Dios en Cristo. Se aceptaba a sí mismo. También sabía quién era en Cristo. Sabía de dónde venía y sabía hacia dónde se dirigía. Estoy segura que Pablo recordaba su pasado y el modo en que vehementemente había perseguido a los cristianos antes de que Dios abriera sus ojos a la verdad. Él mismo dijo que tenía que hacer un esfuerzo por dejar atrás el pasado y proseguir hacia la perfección. También aclaró que no pensaba que ya había llegado. Ver Filipenses capítulo 3 versículos del 12 al 14. En otras palabras, Pablo no afirmaba ser perfecto, pero tampoco tenía una mala actitud hacia sí mismo. Él sabía que cometió errores, pero no se rechazó y despreció a sí mismo debido a ellos. El tipo de confianza que vemos demostrada en Pablo es muy liberadora. Nos recuerda que Jesús murió para que pudiésemos ser libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8 versículo 36. Dios quería tanto ver a sus hijos libres y capaces de disfrutar la vida, que estuvo dispuesto a enviar a su único hijo a morir para asegurar esa libertad. Ver Juan capítulo 3 versículo 16. Él compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Lo menos que nosotros podemos hacer es aprender a vernos a nosotros mismos de la manera en que Él nos ve.
preciosos y valiosos. Dios no permitiría que Jesús muriese por un montón de basura, por personas sin ningún valor ni propósito, y Jesús nos hubiese entregado a sí mismo a la muerte por nosotros, si no tuviésemos ninguna dignidad ni valor para Dios. Después de todo, era Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito capítulo 2 versículo 14. ¿Anda usted con cara mustia, deprimido, desanimado y abatido? ¿Pasa tanto tiempo pensando en todas sus faltas que ha perdido su esperanza y entusiasmo por vivir una buena vida? Si es así, haga el favor de realizar un cambio hoy. Escoja una nueva actitud hacia usted mismo. Pablo tuvo que hacer esa elección. Yo tuve que hacerla. Y usted debe hacerla también si quiere glorificar a Dios con su vida. Dios no es honrado por personas que tienen una mala actitud hacia sí mismos. De hecho, como dije anteriormente, es totalmente insultante para Él. Si usted amase y valorase a un grupo de personas tanto que estuviese dispuesto a sufrir horriblemente y morir por ellos para que ellos pudiesen disfrutar de sí mismos y de sus vidas, ¿cómo le haría sentir si ellos rechazasen su regalo? Espero y oro que usted comience a ver lo que estoy intentando decir. Pablo dijo que él proseguía para alcanzar aquello para lo cual Jesús le había asido a él y le había hecho suyo. Ver Filipenses capítulo 3 versículo 12. Él estaba hablando de la calidad de vida que Jesús quería que él tuviese. Pablo sabía que no la merecía, pero por causa de Jesús estaba decidido a tenerlo. ¿Podemos nosotros hacer algo menos? Super ovejas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan capítulo 10 versículo 11. Jesús se refirió a los hijos de Dios como ovejas, y debido a una buena razón. Las ovejas no son conocidas como los animales más inteligentes del mundo. Ellas necesitan un pastor. Sin guía y ayuda harán cosas que pueden ser muy autodestructivas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías capítulo 53 versículo 6. Las ovejas son obstinadas, que es otra razón por la cual Dios utiliza la analogía para describirnos. Nosotros muchas veces escogemos hacer cosas que saldrán mal para nosotros a menos que Dios intervenga. Las ovejas realmente tienen muchas faltas, pero ellas no intentan ocultarlas. Su simple disposición a ser lo que son es una de sus pocas fortalezas. Nosotros intentamos ocultar nuestras faltas, y el que lo hagamos nos convierte en uno de nuestros mayores problemas. Dios de todos modos conoce todo. ¿Por qué entonces intentamos ocultar todo de Él? Intentamos ser super ovejas, y no hay tal cosa. Las palabras super y ovejas ni siquiera van juntas. No tenga miedo a la luz. La luz de Dios expone las cosas. Ver Juan capítulo 3 versículo 20 y 1 de Corintios capítulo 4 versículo 5. Cuando se enciende la luz en una habitación, podemos ver la suciedad y los insectos que comienzan a correr. Dios es luz. Ver 1 de Juan capítulo 1 versículo 5. Cuando Él se involucra en nuestra vida, comienza a mostrarnos cosas que puede que nosotros prefiramos no mirar, cosas que hemos mantenido ocultas hasta de nosotros mismos. Con frecuencia somos engañados, en especial acerca de nosotros mismos. Preferimos no afrontar nuestras faltas y tampoco nos deleitamos en que salgan a la luz. Puede que nos sintamos condenados por ellas, pero al menos sentimos que están ocultas. Cualquier cosa oculta tiene poder sobre nosotros porque tememos que sea descubierta. Lo mejor y más liberador que podemos hacer es hacer frente a lo que Dios quiere exponer e ir más allá del temor a ello.
Por muchos años yo oculté el hecho de que mi papá había abusado sexualmente de mí. Lo consideraba una debilidad y algo de lo que estaba avergonzada. Sentía como si algo anduviese mal en mí y que era mercancía de segunda mano. Debido a que tenía temor a que alguien supiera sobre mi pasado, este continuaba teniendo poder sobre mí. Cuando el Espíritu Santo comenzó a guiarme a que compartiera los detalles de mi pasado de abusos, yo sufría violentos temblores. Estaba totalmente aterrada por mi pasado. ¿Qué iba a pensar la gente? ¿Me rechazarían? ¿Me culparían a mí o me odiarían? El diablo me había mentido al menos por 25 años acerca de la manera en que la gente me miraría si supiera sobre mi pasado, así que yo me esforcé por mantenerlo oculto. Muchas veces contaba mentiras sobre mi pasado y mis padres. Si alguien me preguntaba sobre mi niñez, yo evitaba mencionar cualquier cosa que causase sospecha. Pero cuando finalmente fue sacado a la luz, ocurrió exactamente lo contrario de lo que yo creía que sucedería. La gente respondió con compasión, no con juicio. Mi testimonio comenzó a ayudar a otros que estaban también encerrados en una prisión de temor. Cuanto más compartía mi pasado, menos poder tenía sobre mí. La luz de Dios expuso las mentiras de Satanás y la verdad me hizo libre. La mayoría de nosotros queremos ocultar cualquier cosa que percibamos como una debilidad o imperfección, pero le animo a exponer todo a la luz plena del amor de Dios. Ya hemos visto que Dios escoge y usa a personas con defectos. Negarnos a admitir que los tenemos puede descalificarnos para que seamos usados por Dios. Él quiere verdad, no engaño. Él quiere que seamos sinceros con nosotros mismos, con Él y con otras personas. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 15. Negarnos a aceptar y amar la verdad impedirá el crecimiento espiritual. Estamos atados por aquello que nos negamos a afrontar y tratar. Algunas cosas están enterradas tan profundamente que no pensamos conscientemente en ellas, pero al igual que una infección, nos carcomen la vida. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmo capítulo 19, versículo 12. Yo me fui de la casa de mi padre cuando tenía 18 años. Por muchos años había planeado hacerlo. Yo sabía que me iría tan pronto me graduase del colegio y fuese capaz de conseguir un empleo y mantenerme a mí misma. Era la única manera que conocía de alejarme del abuso que había soportado durante tanto tiempo. Me alejé del problema pensando que había terminado, pero sin comprender que seguía teniendo el problema en mi alma. Pasé años ocultándolo, negándome a hablar de ello y hasta pensar en ello, pero eso no evitó que tuviera problemas relacionados con ello. La infección crecía día tras día hasta convertirse en algo que gradualmente se iba apoderando de mi vida. El único modo de detenerla era sacarla a la luz. Dios sabía eso y misericordiosamente trabajó conmigo por medio de su Espíritu Santo para hacerlo. Él trajo a mí las personas correctas, puso libros y otros materiales en mis manos para ayudarme a comprender que yo no estaba sola en mi dolor. Miles de personas habían experimentado abusos de manos de sus padres y otros familiares y amigos. La Biblia nos enseña a confesar nuestras faltas los unos a los otros para que podamos ser sanados y aprendamos a amarnos unos a otros. Ver Santiago capítulo 5 versículo 16. El abuso de mi padre sobre mí no era un fallo en mí, pero yo así lo consideraba. Era algo que había que tratar. Tenía que ser expuesto para que yo pudiera ser un individuo sano emocional, mental y espiritualmente. En realidad, el estrés de ocultar el abuso estaba afectando hasta mi salud física.
Muchos psiquiatras y psicólogos llegan a ser exitosos por permitir que las personas hablen con ellos sobre las cosas que les molestan. También les dan consejos, pero el principal servicio que proporcionan es escuchar en un escenario de confidencialidad. Todo el mundo necesita a alguien con quien hablar, alguien con quien sienta que puede ser sincero, alguien que no contará sus secretos. Si tiene usted problemas para aceptarse a sí mismo, ore y pídale a Dios que le dé una persona espiritualmente madura para que sean sus amigos, personas en las que pueda usted confiar y que le escucharán y comprenderán, pero que también hablarán la verdad a su vida. No busque simplemente a alguien que se compadezca de usted. Usted necesita verdad más que compasión. Dios me dio esas cosas en mi esposo, pero sin duda alguna estuve enojada por muchos y largos años. Dave no solía asistir a mis fiestas de compasión. Él no era mezquino conmigo, sino que era veraz. Puedo recordar que me decía: Joyce, tú quieres que lo sienta por ti, y yo no voy a hacer eso porque eso no te ayudará. Yo estaba atrapada en interminables círculos de autocompasión y lo último que necesitaba era a alguien que lo sintiera por mí. Yo pensaba que quería compasión, pero ahora le doy gracias a Dios por haberme dado lo que necesitaba, no lo que yo quería. No se enoje con las personas que Dios le da para que sean veraces con usted. Ellos debieran decir la verdad en amor, pero debieran decir la verdad. Ver Efesios capítulo 4, versículo 15. Un nuevo comienzo. Cuando las personas comienzan a estudiar la palabra de Dios y aprender cómo vivir en la luz y no tener temor de ella, sus vidas cambian para mejor. Dios conoce todo y a pesar de eso nos ama a usted y a mí. Por eso, aún si nunca llegamos a encontrar a ninguna otra persona, podemos ser totalmente abiertos y sinceros con el Señor. Él odia el fingimiento, así que simplemente sea sincero. Pídale que le revele cualquier cosa que pueda estar usted ocultando o tenga temor a afrontar. Y luego abróchese el cinturón. Puede que haya emprendido el viaje de su vida. A veces puede ser un viaje con baches y otras veces puede ser aterrador. Puede que usted grite: detengan el viaje y déjenme bajar. No puedo soportarlo más. Pero una cosa es segura. Es un viaje que finalmente le llevará donde usted quiere ir, que es a una vida que pueda disfrutar y que lleve un buen fruto para Dios. Dios me ha revelado tantas cosas sobre mí misma que estoy sorprendida. Creemos que nos conocemos a nosotros mismos, cuando en realidad a menudo nos ocultamos no solo de otras personas, sino en especial de nosotros mismos. Dios tuvo que mostrarme muchas cosas sobre mí misma que fueron muy incómodas, cosas que yo rechacé al principio, pensando: no es posible que sea así. Él me mostró que era difícil llevarse bien conmigo, que yo era controladora, manipuladora, temerosa, insegura y dura de corazón. Yo hablaba demasiado, fingía no necesitar a nadie, cuando en realidad tenía mucha necesidad. Por fuera actuaba tan ásperamente como un león rugiente, pero por dentro era tan débil como un gatito recién nacido. Culpaba a mi pasado de todas las cosas que hacía mal y ponía excusas al mal comportamiento en lugar de aceptar responsabilidad por ello. La lista es demasiado larga para continuarla, pero la buena noticia es que ahora puedo decir: solía ser de ese modo y he cambiado. Como siempre digo, no estoy donde necesito estar, pero gracias a Dios que no estoy donde solía estar. Estoy bien y voy de camino también. No tenga temor de sus debilidades por más tiempo. No permita que ellas le hagan odiarse a sí mismo. Entrégueselas a Dios y Él le sorprenderá utilizándolas. Ponga en manos de Él todo lo que usted es
y especialmente lo que no es. Cuando se rinda a Dios de ese modo, experimentará una liberación de aquellas cosas que son una carga. Será usted capaz de vivir ligero y libre. No permita que sus debilidades e imperfecciones le avergüencen. Usted es un ser humano, así que concédase permiso a usted mismo para hacerlo. Ámese a usted mismo a pesar de todo lo que vea que está equivocado en usted. Todos tenemos que tratar nuestro pequeño montón de faltas e imperfecciones. Las suyas puede que no sean las mismas que las de otra persona, pero créame, no son peores. De todos modos, va usted a tenerlas, así que igualmente puede darse permiso para ser imperfecto. Acéptelo. Usted no es perfecto y nunca lo será. Por eso, si alguna vez va a llegar a aprobarse a sí mismo, tendrá que hacerlo en un estado imperfecto. Estar en el reposo de Dios con respecto a sus faltas. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Hebreos capítulo 4, versículo 3. Recuerdo cuando Dios me dijo que me diese permiso a mí misma para ser débil. Fue muy difícil para mí porque yo verdaderamente despreciaba la debilidad. Yo pensaba que la gente débil era pisoteada. Mi mamá había sido débil. Ella permitió que mi papá abusase de mí verbal, emocional y físicamente. Ella le permitió que abusase de mí sexualmente. Ella era demasiado débil para afrontar eso. No sabía qué hacer y no podía enfrentarse al escándalo. Yo nunca odié a mi mamá, pero sí que llegué a odiar la debilidad. Yo no respetaba a las personas a las cuales consideraba débiles y como resultado no podía aceptar la debilidad en mí misma. Intentaba ser dura en todas las situaciones. El problema era que yo sí que tenía debilidades como todo el mundo y tratar de conquistarlas todas ellas estaba creando un importante estrés en mi vida, además de autorrechazo y odio hacia mí misma. Yo sufría mucho intentando vencer cada defecto que veía en mí, y cuando llegaba a tener éxito conquistando uno, veía otros dos más. Dios me había dicho que me diese permiso para tener debilidades. Yo sabía que había escuchado de Dios, pero ese era un gran paso de fe, y yo tenía miedo de que si sencillamente aceptaba las debilidades como parte de la vida, ellas se multiplicarían y tomarían el poder. Aún tenía que aprender que donde nosotros nos detenemos, Dios comienza. Cuando echamos nuestra ansiedad sobre Él, Dios la toma y la lleva por nosotros. Pero 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7. En lugar de que mis debilidades se multiplicaran y se apoderaran de mi vida, Dios comenzó a fortalecerme en ellas, comenzó a fluir por medio de ellas. Yo sabía que mis debilidades seguían existiendo, pero hasta ese conocimiento me hacía apoyarme en Él constantemente. Mi relación con Él profundizó. Yo estaba siendo sincera, estaba siendo dependiente y lo necesitaba a Él sin interrupción. Dios obra en aquellos que creen, realizando cambios continuamente. En Filipenses capítulo 1 versículo 6 vemos que Él ha comenzado una buena obra en nosotros y tiene la intención de terminarla y completarla. La traducción que hace la versión de la Biblia amplificada de este versículo dice que Él estará perfeccionando su obra en nosotros justo hasta que Cristo regrese. Si este trabajo nunca va a ser completamente concluido hasta que Jesús nos llame al hogar. Entonces, ¿por qué atormentarnos a nosotros mismos toda la vida? Dios nos ha dado permiso para amarnos unos a otros tal como somos. Podemos entrar en su reposo con respecto a lo que queda por hacerse en nuestras personalidades, caracteres y vidas. Creer nos permite entrar en el reposo de Dios. Todos tenemos cojera. Jacob era un hombre que tenía muchas debilidades y sin embargo siguió adelante con Dios y decidido a ser bendecido por Él. A Dios le gusta esa clase de determinación.
Él en realidad le dijo a Jacob que él había contenido con Dios y con el hombre, y que él sería glorificado en él. Ver Génesis capítulo 32, versículo 28. Dios puede ganar gloria para sí mismo por medio de aquellos que no permiten que sus debilidades personales impidan que Dios fluya a través de ellos. Para que Dios haga esto por medio de nosotros, antes debemos enfrentarnos cara a cara con el hecho de que tenemos debilidades, y después debemos decidir no permitir que nos molesten. Nuestras imperfecciones no van a detener a Dios a menos que nosotros permitamos que lo hagan. Voy a pedirle que haga algo, y es muy importante. Deténgase en este instante. Ponga sus brazos alrededor de usted. Dese un gran abrazo y diga en voz alta: me acepto a mí mismo. Me amo a mí mismo. Sé que tengo debilidades e imperfecciones, pero ellas no me detendrán. Intente hacerlo varias veces al día y pronto desarrollará una nueva actitud y perspectiva. Jacob luchó con el ángel del Señor, quien tocó en la articulación de su cadera, y como resultado, siempre anduvo cojo desde ese día en adelante. Ver Génesis capítulo 32, versículos del 24 al 32. Yo siempre digo que Jacob salió cojo de la pelea, pero se fue cojeando con su bendición. Otra manera de decirlo es: Dios nos bendecirá aun cuando todos tengamos cojera, una imperfección. Recuerde, Dios mira nuestro corazón. Si nuestra fe está en Él y tenemos un corazón que quiere hacer el bien, eso es todo lo necesario. Aceptar una bendición por causa de Jesús. David y Jonatán tenían una relación de pacto que incluía a todos sus herederos. Ver 1 Samuel capítulo 18 versículo 3, 1 Samuel capítulo 20 versículo 16 y 1 Samuel capítulo 23 versículos del 16 al 18. Jonatán fue muerto, pero David llegó a ser rey y comenzó a buscar a alguien de la familia de Jonatán, a quien pudiera bendecir por causa de Jonatán. Dios está buscando a alguien a quien pueda bendecir por causa de Jesús. Puede ser usted, si está de acuerdo. Jonatán tenía un hijo llamado Mefiboset, que era cojo de ambos pies. Por años había vivido en una pequeña ciudad llamada Lodebar. No era una ciudad bonita ni popular. Cuando nuestra autoimagen es mala, a menudo escogemos alrededores que parecen encajar con el modo en que nos sentimos con nosotros mismos. Yo he observado que algunas personas que están llenas de odio hacia sí mismas ni siquiera se preocupan de arreglarse o de intentar tener un buen aspecto. El modo en que se sienten consigo mismas en su interior se muestra en el exterior. Otras personas se van al extremo opuesto. Se sienten tan mal consigo mismas interiormente que intentan ocultarlo, llegando a ser perfeccionistas externamente. Todo a su alrededor tiene que parecer perfecto: sus hogares, su aspecto personal, sus hijos, su cónyuge, etc. Viven bajo una tremenda presión y también presionan a las demás personas de su vida. Respondemos al mismo problema de formas distintas, dependiendo de nuestro temperamento y nuestros antecedentes. Mefiboset respondió ocultándose y evitando precisamente a las personas que podrían haberle ayudado. Él sabía que tenía derechos, tierras y otros privilegios debido a la relación de pacto que su padre Jonatán tenía con David, que ahora era el rey, pero se quedó muy pobre y solo. ¿Por qué? Debido al modo en que se veía a sí mismo. Él permitió que sus pies cojos le avergonzasen y evitasen que reclamase sus derechos. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? No oramos con valentía o ni siquiera recibimos la bendición que Dios nos ofrece libremente, debido al modo en que nos vemos a nosotros mismos. Suponemos que si nos vemos de forma negativa, Dios y todas las demás personas deben de vernos también de ese modo, pero eso no es cierto. La forma de Mefiboset
se relata en 2 de Samuel capítulo 9 y termina declarando que él finalmente fue al palacio real por invitación del rey David. Todo lo que era suyo por derecho le fue restaurado y comía a la mesa del rey a pesar de ser cojo de ambos pies. Ver versículos 7 y 13. Como ve, las personas con cojera, imperfecciones, pueden seguir siendo bendecidos, pero ellas deben comprender que sus imperfecciones no detienen a Dios. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová, Rey de Israel, en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Sofonías capítulo 3 versículos del 14 al 17 y 19. Deténgase. Si no escuchó el pasaje bíblico anterior, le pido que vuelva atrás y lo escuche. Sé por experiencia que algunas veces cuando leemos un libro que incluye pasajes de la Escritura, estamos tan interesados en lo que dice el libro que nos saltamos los pasajes. En este caso le recomiendo encarecidamente que no solo lea los pasajes bíblicos, sino que también los digiera. Estos versículos comparten el hecho de que Dios quiere bendecir a aquellos que aparenten ser descarriados, quienes tienen cojeras en sus vidas. Él ha determinado reunirlos y bendecirlos. Promete expulsar al enemigo, que en muchos casos es la vergüenza, la culpa y la angustia. Dios no quiere que usted experimente el mal ni tenga temor a él. Él quiere que repose en paz y disfrute su vida. Quiere que disfrute de usted mismo, amándose de manera equilibrada. Por lo tanto, tome unos momentos, lea las Escrituras y después dé gracias a Dios por amarle tal como usted es y por enseñarle cómo amarse a sí mismo. Cuando esté listo, pasemos a la segunda sección de este libro, en la cual tomaremos lo que hemos aprendido de la autoaceptación y lo aplicaremos a algunas batallas específicas que necesitamos ganar para afrontar adecuadamente la adicción a la aprobación. Siga adelante.